República, el economista Alberto Dajid Garzosi. ¿Qué le parece a don Ramiro Cepeda? Se arranca pues este diálogo con el ex segundo mandatario, a quien le extendemos desde nuestros estudios el saludo afectuoso de siempre, economista. Buenos días y muchas gracias por esta nueva oportunidad de dialogar con esta audiencia tan grande que es la de I99. Alberto, buenos días. Ramiro Cepeda. Muy buenos días, Ramiro. Bien, nuestras abuelas, madres tenían un dicho que siempre aplica. Lo que no se te va en lágrimas, se te va en suspiros. Comienzo con este refrán de las abuelas para comentar la subida del precio del petróleo. Esta supuesta bonanza, esta supuesta momento de liquidez, producto de una guerra en Europa, es un hecho que no hay que desconocerlo. Pero otros hechos, suben los derivados, suben todos los productos que terminan, que se hacen con el petróleo. Hay una inflación en Estados Unidos, nuestros exportadores, y ya está presupuestado en el tema del banano. El dejar de exportar a Rusia significa un 20% de lo que se exporta en una época en que la caja de banano está a la baja y de que había excedente para exportar. Las flores, ni que digamos, y en la suma y resta de las sanciones que ha puesto la Unión Europea, Estados Unidos y otros países a Rusia, en algún momento el coletaje de esas medidas nos va a llegar si es que no nos está llegando. Resulta entonces, Alberto, en la suma y resta ganamos o perdemos. Ecuador, no como mundo. Bien, esta, Ramiro, es una reflexión muy importante. Hace unos días puse un Twitter en ese sentido, de que la gente creía que, bueno, la elevación del precio del petróleo, que ciertamente por más que suban los derivados y todo lo demás en el neto, es favorable para el Ecuador. Pero eso es viendo la caja fiscal, viendo el presupuesto del Estado. Ya si uno ve la economía en su conjunto, tenemos que ver que lastimosamente esta elevación del precio del petróleo es diferente a cuando, por ejemplo, un conflicto entre Irak e Irán sube el petróleo. Bueno, ni Irak ni Irán son grandes compradores de productos ecuatorianos. Hoy resulta que entre Ucrania y Rusia hay más de $1.000 millones de importaciones desde el Ecuador. Es decir, le exportamos a esos dos países una importantísima cantidad de recursos. O sea, sin el valor de esas exportaciones es muy grande. Y cuando el dinero ingresa a la caja fiscal está holgada. Pero cuando se caen las exportaciones, hay menos empleos directos e indirectos. Hay gente que no puede pagar las cuentas. Hay empresarios que se han endeudado que no pueden pagar sus cuentas. Hay un efecto directo e indirecto que se siente mucho más en la economía porque es un efecto que tiene que ver con sectores productivos directamente. Entonces sí, en el conjunto es muy compleja la situación para el Ecuador. Si no es con lágrimas, será con suspiros, pero para el Ecuador lamentablemente es una situación muy, muy compleja por el impacto en los sectores productivos, flores, banano, camarón y otras actividades. Alberto, cuando daba clases en la Católica de Finanzas Públicas, los ingresos extraordinarios son para suplir egresos extraordinarios. Estos ingresos extraordinarios productos del excedente del precio del petróleo en relación al valor fijado dentro del presupuesto, ¿qué es lo que un buen padre de familia debe de hacer? Digo buen padre de familia como lo denomina el Código Civil, cuando demanda una actitud prudente, serena y conveniente. Estos ingresos extraordinarios, si
yo pudiese dar una opinión, los usaría para pagar todo aquello en que el Estado está atrasado por décadas, años. Hay gente que tiene sentencias, Ramiro, de que el Estado le debe dinero y no hay partida. Hay gente que les fueron expropiadas cosas, no hay partida. Hay instituciones a las cuales se le debe y no hay partida. Entonces, debería ponerse el Estado al día y a futuro hacer lo que se planteó hace 20 años, crear ese fondo que fue ridiculizado por la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Un fondo que cuando el precio sube de tal nivel acumula y cuando baja de tal nivel auxilia al presupuesto del Estado. Entonces, ahí es donde está la clave de estos ingresos extraordinarios para hacer más estable la economía ecuatoriana. Y mi última pregunta, Alberto, antes de dejarle paso a Verónica, es la siguiente. Las tasas de interés van a subir en Estados Unidos producto de la inflación y son de las medidas que siempre la Reserva Federal toma. Si nuestro riesgo país no baja por la estupidez de la clase política que se ensaña en no dar las garantías de gobernabilidad, no va a bajar por esa vía el riesgo país. Y yo ya creo que no se puede bajar más, porque todo lo que podía hacer políticamente y administrativamente un gobierno lo ha hecho para reducirla lo más posible. Pero, ¿cómo vamos a enfrentar como país esta subida de las tasas de interés? Porque es el riesgo país más la tasa de interés. Definitivamente, pues el tema de las tasas, todo indica que en el mercado internacional van a subir. Las presiones inflacionarias son muy altas y esta situación del conflicto va a poner presiones inflacionarias adicionales. Esas presiones vienen de una mayor elevación del costo del crudo y vienen también de la dificultad de la cadena de suministros. Vienen también de que Ucrania y Rusia son, por ejemplo, grandes productores de trigo. Subirá el trigo, de que el gas va a subir. Y todo esto genera pues una cadena justo en un momento en el cual había la dificultad de que la cadena de suministros que se había roto por la pandemia estaba poniendo. Por ahí venía la mayor presión por el lado de la oferta para que la inflación se haya disparado como se ha disparado. Buen día, Verónica Landeta le saluda. Justo mi pregunta iba al tema de la inflación. Recordemos que los países más desarrollados y los menos desarrollados experimentaron niveles altos de inflación por el tema de la pandemia. Y mi pregunta va en este sentido. ¿Qué puede suceder o a las puertas de qué situación o panorama estamos ya a nivel mundial cuando vemos los precios del petróleo alto, el precio del cobre alto y un sinnúmero de cosas más y otras condicionantes que se dan producto de esta tensión y de esta guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué podría suceder o qué medidas deberían adoptarse, por ejemplo, para países dolarizados como nosotros? Bueno, la pandemia produjo una situación más bien deflacionaria, la pospandemia, para estar en sintonía con usted. Al salir de la pandemia, se empieza a normalizar, o en el proceso de salida de la pandemia, se empieza a normalizar la actividad económica. Hay demanda, pero no hay buques. Se han cerrado fábricas por la pandemia de chips. Entonces no se pueden hacer autos, entonces los autos suben, los autos usados también, las cosas suben porque plantas que se habían cerrado no producen y la demanda se ha reactivado. Pero esto añade, el conflicto añade a este proceso que ya existía. Esto es lo grave ahora. Entonces sí, la inflación está siendo ya la mayor en 40 años.
no son las hiperinflaciones de Venezuela o la gran hiperinflación alemana o la gran inflación ecuatoriana de fines del siglo pasado, ni esas grandes hiperinflaciones de miles % que ha habido, no, pero ya una inflación que se va al 7, al 8, al 9 ya es muy preocupante para países que normalmente están en estabilidad. Y demandará medidas. Ahora el Ecuador, recordemos que no tiene política cambiaria, Claro. no puede ajustar el tipo de cambio. Por ello, el cuidado de los costos, el hacer que los puertos sean más eficientes, el mejorar la infraestructura, el abrir más mercados, el buscar una mayor flexibilidad laboral con nueva legislación laboral, todas estas cosas que alivien la forma de producir en el Ecuador son los pasos que hay que dar ante la ausencia de política cambiaria y monetaria. Nosotros no podemos, no tenemos las herramientas de un país que emite moneda. Y esto es lo que hay que saber manejar, pero en el Ecuador, desde que se inició la dolarización, pero muy especialmente entre el 2008 y el 2017, se hizo todo aquello que no se debe hacer en un país dolarizado. Lucía Jaramillo continúa con la entrevista. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto Dahid. Hay una parte muy interesante de su artículo de Diario El Universo, el futuro de Occidente, que me gustaría mencionarlo. Y usted mencionaba en este artículo, y lo describía así, que China es el gran ganador de este conflicto. ¿Por qué? Porque pese a que no ha dado un apoyo directo a Rusia, pero ciertamente sabe que es el único aliado que le queda a ese país. ¿Podría darnos más detalles con respecto a esto, que me parece muy interesante? Los chinos tienen una habilidad muy grande, no expresan emociones, tienen siempre el mismo rostro, pero por dentro están calculando muy bien sus cosas. Sí, no ha sido abiertamente favorable China a la invasión, se abstuvo en las Naciones Unidas, no votó a favor de Rusia, que era votar en contra de la resolución de las Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo, ante la suspensión de Visa y Mastercard, ya la China ofrece un sistema de pagos de ellos para sustituir. Claro, nunca será lo mismo. Y como China está sentada sobre una cantidad gigantesca de recursos, porque es un país que ahorra más del 40% del PIB, es la fuente de financiamiento que Rusia necesitará ahora para sostenerse. Y claro, Rusia tiene inmensas reservas de recursos naturales, y así como en el Ecuador, la China nos dio créditos usureros con la garantía del petróleo, con Rusia la China hará lo mismo, y será el gran ganador porque entonces consolidará una alianza en la cual dos regímenes autoritarios van a entrelazar sus economías más, y va a ser Rusia muy dependiente de esa capacidad financiera de la China. Por eso en ese artículo yo sostenía que, como es inevitable que como país la China se transforme en la economía más grande del mundo en 10, 12 años, 15 años, Occidente debe mirar a una gran alianza en la cual la integración ya del tratado que se llamaba NAFTA antes y que se llama USMCA, UNSCA, que es Estados Unidos, México, Canadá, tenga con la Unión Europea una alianza tan sólida como es la alianza de la Unión Europea hoy.
donde hay políticas migratorias comunes, donde hay un Parlamento Europeo, donde hay legislación que sirve a la Unión Europea, aranceles comunes, etcétera, etcétera. Entonces, una integración en que Canadá, Estados Unidos y México se incorporen formalmente y tengan las mismas características que hoy la Unión Europea y se forme entonces una gran unión, porque hoy nosotros hablamos de la economía de la Unión Europea y así como damos cifras de la economía alemana, francesa, etcétera, damos cifras de la Unión Europea. A ver, la Unión Europea importa tanto, exporta tanto, tiene un PIB de tanto. Bueno, si uno suma los 500 millones de habitantes que hay en Norteamérica, lo suma a los habitantes de Europa y se forma una gran unión económica consolidada, formal, esa economía jamás será alcanzada por la China. Y entonces Occidente, para precautelar sus libertades, sus regímenes de vigencia de derechos humanos, tendrán la economía más grande del mundo para hacerlo. Porque el eje China-Rusia será el eje que promueva no la vigencia de libertades, sino la vigencia de tiranías. Y si bien es cierto, y usted lo mencionaba acertadamente, este es el momento de no solo despertar frente a una amenaza militar, sino también frente a la económica. Alberto Quintana, con más preguntas. Sí, economista Dahid, tal vez como punto informativo rápidamente, lo habíamos dicho más temprano, ¿cómo arrancábamos este lunes y esta semana de labores? Las acciones en los mercados bursátiles se han desplomado hoy, mientras los precios del petróleo se han disparado al nivel más alto en 13 años, lo que obviamente está generando muchos temores sobre un nuevo aumento en la inflación que podría dañar la economía mundial. Solamente para ponerlo en perspectiva, porque lo quiero llevar más bien al otro tema que usted mencionaba en el artículo publicado el día de ayer y al cual ha puesto énfasis también en su intervención con nosotros, y es el hecho de las libertades. Nos preocupaba el tema de cómo se está bloqueando toda iniciativa en territorio ruso, toda iniciativa de protesta. Solamente ayer entre Moscú y San Petersburgo son más de 5.000 los detenidos. La clausura de Radio Eco, que es un medio de comunicación emblemático en Moscú, que apareció en 1990 en la era de la perestroika y que ha mantenido pues ese nivel de periodismo liberal allá en Rusia, pues es también una verdadera amenaza para otros medios de comunicación. En medio de todo esto, lo que se está disputando en estos momentos es una verdadera lucha por mantener esas libertades que siempre defendemos, economista Alberto Dahid. Bueno, no hay duda que el mundo de hoy, con la existencia de redes sociales y la imposibilidad de que los gobiernos oculten como lo hacían en la época de la Unión Soviética la verdad, el mundo de hoy ve con claridad. Y esta ya no es una lucha entre Rusia y Ucrania únicamente, sino entre Rusia y el mundo libre. Hay muchos argumentos que se pueden construir y dar respecto a cuán rusa es Ucrania, cuán históricamente vinculada ha estado Ucrania a Rusia. Ciertamente se pueden construir argumentos. De hecho, Crimea siempre fue rusa, por ejemplo, y es un ucraniano, Nikita Khrushchev, quien le cede, por ser él ucraniano, le cede en la antigua Unión Soviética, con la autoridad absoluta que tenían los dirigentes soviéticos, le cede Crimea a Ucrania. Y esto también demuestra que el Soviet, la Unión Soviética,
que se supone debía ser controlada siempre por un ruso, fue controlada por un ucraniano. Pero de ahí a lo que ha hecho Rusia hay un salto gigantesco. Porque ciertamente hay provincias de Ucrania prorrusas, pero ¿por qué hay rusos ahí? Porque Stalin en su política trasplantaba rusos para que la influencia rusa fuese mayor en los territorios aledaños a Rusia. Entonces, también hay esa parte. Pero si Rusia estaba preocupada por esas provincias donde la mayoría de gente es rusa, pues bien, proponga un plebiscito en esas provincias. Correcto. Para que la gente decida si quiere quedarse en Ucrania o quiere anexarse a Rusia. Pero de ahí, allá tomarse toda Ucrania, qué salto tan gigantesco. Entonces se trata ya de un modo de hacer las cosas. Esta es la lucha entre quienes creen en el derecho o quienes creemos en el derecho, en la legalidad, en la solución pacífica de los conflictos, y quienes creen en la tiranía como modo de gobierno. Correcto. Oiga, economista, y algo antes de ir con el abogado Eduardo Mendoza Paladín, es algo muy puntual, ¿no? Porque usted anota partes de la historia que son trascendentales. Lo de Nikita Khrushchev, por ejemplo, claro, él era ucraniano, pues, pero estuvo al frente del Soviet Supremo en su momento, fue el líder máximo, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, primer ministro, presidente y todos los etcéteras del caso, ¿no? Y en el caso de Joseph Stalin también, ruso, que más bien justamente extendió la presencia de los rusos en los otros países que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Solamente para puntualizar el papel de lo de China, porque hoy las informaciones es que la ministra de Relaciones Exteriores de la República Popular China ha dicho que ellos ya están jugando un rol y un papel de mediación entre Rusia y Ucrania, y nosotros anotábamos también más temprano que es importante lo que ha hecho el dirigente político de Israel, ¿no? Israel también durante el fin de semana incluso voló hasta Moscú el primer ministro israelí para reunirse directamente con el presidente Putin, y también el primer ministro alemán está en conversaciones. Entonces ellos también están haciendo una suerte de medidas conciliadoras. Israel junto a Alemania directamente con el presidente Putin, dicen desde la República Popular China que ellos también están impulsando eso. Claro que en este juego geopolítico todo el mundo va tras lo suyo, ¿no? Bueno, Alemania quiere que esto se normalice y se levanten luego las sanciones, porque más de la mitad o alrededor de la mitad del gas que exporta Rusia va a Alemania. Alemania es críticamente dependiente del gas ruso. Adicionalmente a eso, Alemania no quiere, siendo el motor de la Unión Europea, que la economía de la Unión Europea se afecte. Cada uno va por lo suyo, pero ninguno de los que va por lo suyo tiene la capacidad financiera de la China. La China en estos momentos es la economía del mundo con más ahorro. Ninguna economía del mundo ahorra lo que ahorra la economía china. La China tiene un PIB, un Producto Interno Bruto, de alrededor del 60% del PIB de los Estados Unidos. Pero ahorra más del 40% de ese PIB. Entonces supongamos que el PIB de la China vale 60, el 40% es 24. La cantidad de ahorro que hay en la China es 24. Los Estados Unidos, su PIB es 100, pero ahorra 18%. Miren la gigantesca diferencia en el ahorro. Y es del ahorro de donde salen los recursos para la inversión. De ahí la capacidad de la China de invertir. Claro. Y por ello la China sabe que sentada como está en una gran cantidad de recursos financieros, es la gran ganadora, porque al mediar ayuda a Rusia a salir de un entuerto terrible en que todo el planeta está en contra de ellos,
genera la dependencia, como la ha generado con aquellos países latinoamericanos a los cuales ha financiado, países africanos, en los cuales ha construido la infraestructura, los puertos, los ferrocarriles, y va a generar con Rusia también esa dependencia. Claro que sí, eso significa la influencia que tiene China y que está pues decidida a seguir multiplicando a lo largo del mundo. 9:03, estamos saludando ya al abogado Eduardo Mendoza Paladines. ¿Qué tal? A mis compañeros, a la audiencia, Alberto, que es de su vida, escuchándolo. Solo una pregunta. Los bananeros, y los leí ayer a mi querido amigo, a Walter Spurrier, pero los bananeros, el clúster bananero, han insinuado como que el gobierno debe compensarlos por lo que está pasando. Y yo hablaba ayer con un par de amigos y me decían, bueno, cuando ellos ganaron todo lo que en buena lid y en buena onda ganaron, nadie los compensó, ellos tuvieron sus ganancias. Yo creo que el gobierno lo que puede hacer es dar líneas de crédito, etcétera, pero aquí hay mucha gente más en la cola, como por ejemplo la gente del turismo, que se quedó en la pandemia como se quedó, y emprendimiento, gente que se complicó, a la que debemos ganar. Lo que pasa en Rusia y lo que pasa en Ucrania, que son grandes compradores de banano, lo deben enviar a otra parte y ser más competitivos, Alberto, porque ya se trata de un tema de mercado. Los ecuatorianos no tenemos por qué salir a pagar, y yo entiendo que el presidente de la República está muy claro en el tema, algo que es un tema privado. Lo que puedes hacer es dar apoyo para que hagan inversiones en otros países, ayudas, TLCs. No sé si estamos en la misma idea, Alberto Dají. El Ecuador es un país donde todo el mundo se voltea donde el gobierno. Sí, señor. Escuchaba el otro día una entrevista de un padre de familia que tenía a su hija becada en Bielorrusia, es decir, ¿cómo es posible? Una alumna estudiando en Bielorrusia. ¿Cómo es posible que el gobierno no supiera que mi hija está ahí? Y le decía a la entrevistadora, ¿y usted reportó a la Cancillería que su hija se iba allá? ¿Usted le dijo algo a la Cancillería? Es decir, ya el gobierno, el Estado era el culpable de todo. Y sí, uno le exige que el Estado resuelva, pero eso sí, nadie quiere pagar más impuestos ni pagar impuestos. Sí, tenemos una mentalidad muy paternalista. El Estado me resuelve las pérdidas, pero yo me llevo las utilidades. Que hay que dar algún tipo de alivio temporal, sí, pero no puede ser toma aquí este dinero. Efectivamente, habrá que buscar extensiones de crédito, habrá que buscar algún mecanismo de alivio, pero cuando vino la Mancha Blanca, el Estado no le dio plata a los camaroneros, Eduardo. Así es. Y cuando vino el fenómeno del Niño, tampoco les dio plata. Los negocios tienen riesgos y el riesgo del negocio lo asume el accionista. Cuando hay utilidades, se lleva él las utilidades. Cuando hay pérdidas, así es, tiene que asumir las pérdidas. Yo coincido plenamente con usted, Alberto Dají. Una pregunta adicional y comparto... Es decir, le voy a dar un ejemplo muy simple. Por favor. ¿Cuánto le bajó a usted la publicidad en la pandemia en la radio? Casi hasta... Es una cosa terrible, nos bajó al 85%, al 85-90%. Y usted no fue al gobierno a decir que le dé plata para sostener la radio. Sí. Tuvimos que vender la imagen de Ramiro y tomar una foto fotografiada para medio pagar la luz. Hace 53 años cuando estaba delgado, supongo. Mire que dijo Alberto, no yo. Vea, Alberto, la vaca no se acuerda cuando fue ternera, pero yo algún día fui flaco. Sí, verdad que fue. 53 años. Sí, no, tampoco sea tan dramático. Pero lo que está diciendo, yo hice una broma, pero realmente yo no fui, así es. O sea, son responsabilidades. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. A ver, yo no estoy de acuerdo con la ayuda per se.
pero los bananeros les ha bajado el 20% de la exportación, lo que significa Rusia. El banano está en su precio más bajo. Hay sobreoferta de fruta. Algo hay que hacer y algo hay que ayudar. Y yo voy a discrepar en el momento cuando las utilidades son solo de los accionistas. También son de los trabajadores y el Estado gana con las utilidades de las compañías. Así que no es tan simple el asunto. Yo creo que no puede ser paternalista, pero sí deben de buscarle una forma de que no se deje sin empleo a la gente que está en las bananeras sacando el banano, porque no todos son grandes bananeros, también hay pequeños bananeros. Entonces, Alberto, ¿cómo jugar entre dos aguas? Es casi un dilema. Muy difícil, pero una de las cosas que tenemos que entender en el Ecuador es que no se puede indiscriminadamente seguir abriendo y abriendo más frontera bananera. Esto ha sido realmente terrible para el Ecuador porque la sobreoferta se debe también a mucha extensión bananera, ¿no? Y a veces estos procesos depuran, pero quiero coincidir en algo con Ramiro. Es difícil ver en la historia bananera un momento más duro que el que se ha vivido en los últimos 12 meses. Es correctísimo, es correctísimo. Y yo me acuerdo difícil. Yo me acuerdo haberlo escuchado a usted, que si el banano no ha crecido tan bien como debería y no se han tomado unos correctivos como lo tiene el camarón, usted se respondió a usted mismo, porque no hay un programa nacional del camarón, pero sí hay un programa nacional del banano. Si dejaran manejar al banano como se maneja el tema del camarón, probablemente pudieran nadar solos, pero la injerencia del Estado está anclada dentro de la actividad bananera. Esto sería un momento casi como para reinventarse otro esquema de exportación. Sí, el tema bananero es de enorme complejidad porque el Ecuador tiene en promedio una productividad sumamente baja. El Ecuador está alrededor de 2.000 cajas, está en una productividad de 2.000 cuando Costa Rica supera los 3.000. Y cuando en el Ecuador hay gente muy tecnificada que está por 4.000 o más cajas, ¿ah? Bueno, si esa productividad se lograra, la situación sería totalmente diferente. Correcto. Ahí está entonces el economista Alberto David Garzosi. Amplio diálogo esta mañana. Un fuerte abrazo y buen inicio de semana, economista. Un abrazo, gusto de saludar. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ya en breve estaremos también